Ya es miércoles por la noche en donde un secretario de Finanzas y 4 periodistas estarán frente a usted a 8 columnas. Oiga, no sabe qué gusto nos da que nos acompañe en esta noche del miércoles, donde tenemos un invitado de honor. Está el secretario de Finanzas, José Lima Franco. Lo voy a saludar primero a él y después a mis compañeros. Su secretario, muchas gracias por la oportunidad. No, si bien sabes a quién saludar primero, ¿no? Claro. Sí, no nos pliega la nómina, ¿no? Leti, ¿cómo estás? Muy bien, Ramsés, bienvenido, secretario. Buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Bien, Ramsés, gracias. Buenas noches, bienvenido, señor secretario. Gracias. Le mandamos un abrazo a Iván Peralta hasta el puerto de Veracruz. Naldi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, secretario. Buenas noches. Don Yair García, ¿qué dices? Nada, aquí, ya preparando las preguntas. Afilando el Está nervioso cuchillo. secretario. No, todo tranquilo. Con El todo secretario, respeto. me Con todo consta, respeto todas las preguntas. es una de las figuras que, pues, como todo en la vida, se puso a trabajar, se puso a poner orden, puso, pues ahora sí, en blanco y negro cómo se encuentran las cosas en el Estado. Se tuvo que reestructurar una deuda, se tuvo que reestructurar también el presupuesto. Hay muchas cosas que en esta noche nos va a platicar el secretario. Creo que con el cambio en Hacienda que se hizo recientemente también le va a ir bien a Veracruz, ya nos lo dirá el secretario de Finanzas, José Lima Franco. ¿Cómo le va, secretario? Nuevamente lo saludo. Y pues la pregunta sería, ¿por qué no hacemos un corte de caja de lo que ha visto usted en esos 205 días de trabajo? Pues mira, hemos trabajado desde el inicio. Empezamos con una ley de austeridad. Fue lo primero que tuvimos que enfrentar. Bueno, prácticamente, ustedes saben, unos días antes de que ingresáramos, el 1 de diciembre, un viernes antes, había recursos por ahí cerca de 400 millones. Desgraciadamente, la anterior administración los utilizó. Creemos que no es ilegal, pero creo que es un poco inmoral que no nos dejaran esos recursos para esta administración y además que no nos dejaron recursos para pagar los aguinaldos. Entonces, tuvimos que empezar a hacer ajustes. Ahí fue donde empezamos a hacer la contención del gasto y bueno, tuvimos que acudir al mercado financiero para poder solventar el tema de los aguinaldos y bueno, de ahí empezamos con la ley de austeridad, la ley de planeación y bueno, hemos trabajado conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, con Banobras y bueno, hemos implementado varios programas y bueno, hemos aumentado la recaudación y bueno, y la prueba yo creo que de todo lo que hemos hecho es pues la mejora en la calificación, la perspectiva estable que nos mantuvo Standard & Poor's, la mejora que nos hizo HR Ratings y la última mejora que nos hizo Moody's, que a grandes rasgos pues, lo que nos dicen es que ven con buenos ojos el manejo que se está dando de las finanzas públicas en el Estado, que hay mayor transparencia y que se han mejorado sustancialmente los niveles de liquidez del Estado. Recientemente se reunieron, ¿no? Hicieron como un corte de caja con el gobernador Cuitlahua García. ¿Cómo le fue a la Secretaría de Finanzas? Pues nos fue muy bien. Prácticamente informamos todo lo que hemos estado implementando, estas leyes, los ahorros que hemos podido llevar a cabo, la parte también de la modificación de los 90 días que pedimos al Congreso del Estado para hacer la modificación del presupuesto, que gran parte también de esta modificación, pues, primero que nada era adecuar el presupuesto a este proyecto. Creíamos que el presupuesto que nos había dejado la anterior administración no correspondía a las necesidades de los veracruzanos. Y bueno, en esa modificación pues aumentamos la inversión pública en cerca de 1,000 millones para CIOP, duplicamos el presupuesto de SEDECOP, de turismo, de aproximadamente 250 millones para la Secretaría de Desarrollo Agrícola, la SEDARPA, y bueno, y aumentamos cerca de 500 millones para la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, por una parte, todo lo que hicimos para contener el gasto, para eliminar estos privilegios, los gastos onerosos, y por otra parte, toda esta parte de adecuar el presupuesto, de redirigirlo de cuestiones que no totalmente improductivas como gasto corriente a cuestiones como inversión pública, pues que tienen un efecto multiplicador en la economía y en los empleos. Entonces, todo eso
al final del día, pues los mercados lo han visto bien. Y bueno, y eso fue de lo que platicamos y pues otros temas que estamos trabajando. Secretario, para entenderlo bien, a ver, para que sea fácil para todos, suponiendo que su presupuesto es de 100 pesos, eso es lo que tiene para gastar. ¿Cuánto se gasta en gasto corriente? Salarios, operación en general, etcétera. De esos 100, ¿cuántos pesos? Cerca de 80, 85 pesos. De esos 15 que le quedan, ¿cuánto se destina al pago de la deuda pública? Aproximadamente podrían ser cerca de 5 pesos. Le quedan 10. 10. ¿Qué hace con esos 10? Se va a inversión pública, cuestiones de compra de materiales, suministros, servicios generales y pues, equipamiento. Ahora, la bronca es que 10 son pocos pesos. Exacto. De ahí entonces esta planeación que tiene con maniobras para reestructurar la deuda, que le permita pagar menos deuda y con ello tener pues ya a lo mejor no 10, 15 o 20 pesos para poder hacer más en Veracruz. Exactamente, el objetivo de la reestructuración es que en lugar de que paguemos, en este ejemplo, 5 pesos, que paguemos 3. Entonces, estos 2 pesos que vamos a liberar a lo largo de esta administración, que al final se van a convertir en 12, que fueran a destinarse a cuestiones que realmente impacten como inversión pública. Cuando usted le aumenta la calificación crediticia o al Estado le aumenta la calificación crediticia, lo cual hace que quienes le pudieran prestar al Estado sepan que el Estado es solvente, que tiene con qué garantizar, etcétera, lo hace por la contención en solo 6 meses. Y a mí me gustaría que nos ayude a resaltar esa parte, cómo lo logró, porque sí se dio usted cuenta que los que se fueron empezaron a atacar en redes, ¿no? Ya Claro. sabe que solo saben hacer redes, diciendo que no, que ya se lo habían dejado reestructurado, que por eso le habían aumentado la calificación. Sí, bueno, ahí sería bueno revisar lo que el comité técnico, en este caso de la última calificadora de Moody's, lo que ellos dicen es que a pesar de que llevamos pocos meses, se ha visto una mejora sustancial de la administración, de las prácticas de gobierno y de la transparencia. ¿Qué pasaba? Bueno, por una parte antes no entregaban la información, los informes trimestrales, las cuentas públicas en tiempo. Y si las entregaban, pues iban totalmente maquilladas. Ya. Los mismos mercados sabían que lo que estaba entregando no correspondía con las finanzas del Estado. Lo que nos están diciendo ellos es que sí estamos cumpliendo en tiempo y además de eso, que sí estamos dando un reflejo tal cual de las finanzas del Estado. Y bueno, pues prueba de ello es eso, y estamos trabajando. Bueno, 2 temas ahí importantes. Por ejemplo, antes estaba mucho el tema de que los municipios se quejaban de que se jineteaba, como coloquialmente se llama, sus recursos, ¿no? Nosotros prácticamente estamos ministrando los recursos a los municipios de 1 a 3 días. Tenemos 5 días de acuerdo a ley. Prácticamente no hemos ido a ningún municipio al tope. Siempre hemos ministrado a los municipios en tiempo. Y la otra parte era, por ejemplo, de esta famosa licuadora que se le conocía, donde llegaban todos los recursos y que también con este objetivo perverso de que no hubiera trazabilidad de los recursos, de los fondos federales, de los recursos fiscales, pues que no pudieran saber a dónde se fueron, ¿no? Entonces era también esa idea perversa que hacían ellos. Nosotros lo que hicimos precisamente crear una cuenta bancaria por cada fondo, por cada impuesto, por cada ingreso que tenemos una cuenta específica en donde pues nunca existe esta combinación de recursos de federales, estatales, propios. Secretario, menciona que encontraron las arcas vacías. ¿En qué utilizaron las autoridades que se fueron ese dinero y qué otras irregularidades ha estado encontrando ya en 6, 7 meses que lleva? Pues prácticamente fue gasto corriente. Ellos lo que les hicieron fue prácticamente pagar a sus proveedores, a sus últimos proveedores que tenían, y en eso se fue. En lo que respecta a qué hemos encontrado, pues yo creo que va de la mano de esto que estamos mencionando. Total opacidad de muchos trámites, hay muchísima... ¿Meritó algo denuncia? Se está trabajando, ya que en las próximas semanas ya se está trabajando con la Contraloría General del Estado. Y bueno, y del otro, pues que había mucha discrecionalidad. Es decir, se apoyaban a municipios a diestra y siniestra. Por ejemplo, un ejemplo nada más que fue parte de lo que se le informó al gobernador. En todo el 2018
el gobierno dio subsidios a municipios por más de 100 millones. Nosotros, en lo que llevamos de administración, prácticamente hemos dado subsidios alrededor de 2 millones, y pues que ha tenido que ver con cuestiones con festivales culturales, con cuestiones que realmente tengan un impacto en los municipios y no cuestiones que tengan que ver con apoyos políticos, ¿no? Te doy un subsidio a ti municipio, pero pues... El municipio de Boca del Río, por ejemplo. Exactamente, entonces en esta parte, pues primero es la parte de la contención del gasto y la otra pues es evitar esa discrecionalidad. Secretario, precisamente hablas de la opacidad en las finanzas. La Auditoría Superior de la Federación, en su primer informe, habla que la deuda pública del gobierno de Veracruz se manejan datos pues, que no son ciertos, que no son responsables. Habla de que hay mucha opacidad en este sentido. Y aparte, hace unas semanas, el órgano de fiscalización superior presenta una denuncia en la Fiscalía General de la República donde refiere una simulación en las cuentas, pues en las finanzas de Veracruz. Advierte que se manejaron cifras que no correspondían con la realidad. Incluso maneja una cantidad, si mal no recuerdo, eran 27 mil millones de pesos que aparecían en el papel. Sí. Pero pues nunca aparecieron en ninguna cuenta bancaria. ¿Coincides con estas situaciones? Mira, lo que te podría decir es que sí, va en línea con lo que te comentaba de este maquillaje de las cifras. Desgraciadamente eso pasaba mucho y sucedió todavía en la pasada administración. Nosotros tenemos que depurar, tenemos que ser muy finos en esa parte, porque tampoco podemos llegar y decir que todo está mal, porque pues, también tendríamos que brindar certeza a los mercados y sobre todo a los veracruzanos. Entonces tenemos que ir minuciosamente, analizar cuenta por cuenta, y pues estamos trabajando precisamente en coordinación con el ORFIS y con la SF precisamente para ir depurando todos estos 27 mil millones que plantearon, y pues tenemos que ir revisando puntualmente, cuenta por cuenta. Pero digo, supongo implica una ilegalidad, ¿no? El mentir en, no sé, en la ley de contabilidad fiscal, la ley, o no sé, ahí implicaría una denuncia, ¿no? El hecho de que se mintió. Sí, ya está la denuncia precisamente, ya nosotros estamos esperando, ya no está en nuestra instancia esa parte. Estamos esperando que los entes fiscalizadores den a conocer sus resultados, y pues nuestro trabajo precisamente es trabajar de la otra parte, precisamente dar transparencia, dar resultados, y pues que vean que esta administración es totalmente diferente. En cuanto a la en cuanto a la reestructuración de la deuda, la pasada administración, tu antecesor, Guillermo Moreno Chazarini, él decía que se pagaron 80 millones de pesos a la empresa que se encargó de llevar todo este proceso, que era una empresa internacional, más unos despachos de la Ciudad de México. Dodge Evans era una de las empresas internacionales, pero han pasado los meses, hay un cambio de administración, y al parecer el supuesto ahorro que iba a tener en la reestructuración fue el que se llevó la empresa. O sea, al final se le pagó mucho más de lo que supuestamente nada más eran esos 80 millones de pesos. ¿Cuánto se le pagó? ¿Cuánto costó? Pues mira, podríamos decir que la reestructuración costó aproximadamente 1,000 millones, que tiene que ver con toda la constitución de fondos de garantía, con los servicios legales, con los gastos de la reestructuración, con el gasto de pues, todos los gastos administrativos. Podríamos decir que es cerca de 1,000 millones. Nosotros lo que encontramos primeramente en esta parte al analizar la reestructuración es que el mecanismo, bueno, ahí sí me gustaría explicar un poco esta parte. Normalmente cuando uno pide deuda, es el gobierno del Estado el acreedor. Lo que ellos hicieron un poco el objetivo era mejorar la calificación del Estado para tener mejores tasas. Crearon un fideicomiso. Entonces el acreedor ya no era el gobierno del Estado, era este fideicomiso, que tenía una fuente irrevocable de pago de participaciones. Entonces, en ese afán de innovar, los bancos no participaron, porque muchos bancos decían que no tenían certeza jurídica que quién era el acreedor. ¿Es el gobierno del Estado o es el fideicomiso? Y con que se fondea. Exactamente. Entonces, en ese sentido, muchos bancos no participaron. Entonces, al haber menos bancos participando, pues obviamente la competencia es menor, entonces las tasas que se obtienen pues, son más altas.
Entonces nosotros encontramos eso primeramente, lo que tú dices, que quizás lo que se ahorró en esa reestructura, pues prácticamente fue lo que se gastó en ese mismo año en los gastos. Y creemos también que al utilizar este fideicomiso, pues se obtuvo una tasa no tan baja como se pudiera haber obtenido. Nosotros creemos que si reestructuramos hoy en día, regresamos a la estructura tradicional, donde el gobierno es el acreedor del Estado es el acreedor y él sale a reestructurar la deuda, que muchos podrán decir, no, pero la calificación del Estado es baja, pero creemos que nosotros hemos estado haciendo bien las cosas, creemos que los mercados, que las calificadoras se están dando cuenta, entonces creemos que podemos tener muy buen mercado, creemos que hay muy buen apetito financiero en el mercado actualmente y creemos que a la par de esas tasas que hay a nivel internacional con la baja y con la cruza de la tasa de largo plazo y de corto plazo de Estados Unidos, creemos que el escenario de tasas es estable y que podría incluso bajar. Entonces creemos que podemos bajar aún más la tasa. Nosotros estimamos que a lo mejor podemos obtener entre 2.000 y 3.000 millones de pesos en esta administración con esta reestructura y que bueno, tiene que ver con este fideicomiso que ellos crearon, que creemos que pudo haber sido mejor. ¿Cuándo Pero estarían siguiendo concretando esta reestructuración? Nosotros esperamos llevarlo a cabo este año. Estamos trabajando coordinadamente tanto con la Secretaría de Hacienda y con el Banco Nacional de Obras, que es uno de nuestros principales acreedores. Entonces estaríamos esperando llevar a cabo este año la reestructuración. Actualmente, tomando el ejemplo de Mario, para que nos quede claro, de cada 100 pesos o de cada 10 pesos que se pagan hoy para deuda e intereses, ¿cuánto es a capital y cuánto es de intereses? O sea, se supone que fue la panacea de la pasada reestructuración, pero ¿cuánto se paga a capital y cuánto de intereses? No, ahí el tema que nosotros vemos es que, bueno, me gustaría que pudiéramos ver la gráfica, pero si revisáramos la gráfica de la curva de amortización a lo largo del crédito, veríamos que ellos hicieron la reestructura de modo tal que a los 2 años la pendiente de la curva de amortización se eleva exponencialmente. Claro. Entonces nosotros también a la par de que fue una reestructura muy cara, vemos que la reestructura fue a propósito para volverla a hacer a 2 años. O sea, ellos pudieron haber hecho la curva de amortización, es decir, la pendiente más suave, y ellos sin embargo lo que hicieron fue que a los 2 años inevitablemente quien llegara, supongo que pensaron que ellos iban a volver a llegar, claro, la volvieran a hacer y volver a lo mejor a gastar otros 1.000 millones en otra reestructura. Entonces tenemos que hacerla. Entonces nosotros simplemente con reperfilar la curva de amortización podemos obtener la mayoría de los... En esa misma línea de Yair, a ver, ahora que nos ha explicado con tanta claridad el tema, ¿no es posible pensar en un presunto daño patrimonial por haber hecho un ejercicio en el que salió muy caro ese dinero cuando pudo haber sido más barato? Puede ser. Desgraciadamente, la ley de disciplina financiera, el único que te dice para hacer una reestructura es que acredites que hubo un ahorro. Y desgraciadamente, pues, de hecho, la sobretasa era muy alta que traíamos y ellos a bajarla a cerca de 1.20, 1.10 la sobretasa, pues ya ellos ahí tienen el ahorro y tienen la justificación, pues de que ellos bajaron el costo del servicio de la deuda. Pudo haber sido el doble. Pero creemos que pudo haber bajado más. Pudo, al fin, suponiendo que se continuara con este proceso, con esta reestructuración tal como la dejaron, ¿cuánto terminaríamos de pagar al final? Hay algunos créditos por 5, por 10, por 15, por 20 y hasta por 25 años. Sí. ¿Cuánto nos hubiera costado del monto que se reestructuró, que fueron 38,000? ¿Cuánto hubiéramos pagado? Aparte de esos 38 con intereses, ¿cuánto habríamos pagado? ¿Si no se hubiera hecho la reestructura? No, tal como la dejaron ellos. No, pues prácticamente lo que te puedo decir es que al hacer esta reestructura que nosotros estamos esperando bajar a lo mejor 30, 40 puntos base, pues prácticamente estos 2.000, 3.000 millones que te estoy diciendo son los que estaríamos pagando de más en este escenario de tasas. ¿Con la que ellos dejaron? Ajá, con la que ellos dejaron. Nosotros creemos que nuestro escenario de tasas, de acuerdo al riesgo del Estado, es mucho menor. Entonces, nosotros lo único que estamos haciendo es regresando las tasas
al escenario y a lo que están diciendo las calificadoras de nuestra capacidad de pago. ¿Y eso permitiría el ahorro de esos 2.000, 3.000 millones de pesos que mencionó? Exactamente, son 2.000, ¿Qué? 3.000 millones que pues, pueden destinarse a inversión pública, salud, educación. Y que ya no sería dañina para las siguientes administraciones, ya no... Exactamente, y esa es la otra, que también lo que queremos hacer es que pues no sea, no aventarle ahora sí como se dice la pelota a la siguiente administración, también que ellos tengan un periodo entre 3 y 4 años en los que sea el costo y por servicio de la deuda pues no sea no se levanten, que sean suaves. Actualmente, ¿cuál es la deuda que tiene el Estado de Veracruz? Sí, Con mira, bancos y con Y con todo mundo. Con proveedor. Sí, bueno, el de todo mundo está un poco incierto, pero al menos con los bancos anda al primer trimestre en cerca de 43.800 millones de pesos. ¿Y con proveedores, secretario? Con proveedores es un Estamos- tema ahí un poco que estamos revisando. Desgraciadamente no, la pasada administración no nos dejó información de supuesta página donde se daban de alta los proveedores y no tenemos nada de eso. Nosotros pues, lo que tenemos es lo que se nos han acercado las cámaras, los independientes, las empresas y pues en la medida de eso hemos estado revisando. ¿Cuánto han validado hasta ahora de quienes se han acercado de los empresarios? Sí, mira, ahí es una buena pregunta. Ahí me gustaría resaltar que tenemos que hacer una revisión. No podemos en este afán de pagar y cumplirle a estos proveedores ser irresponsables. Tenemos que revisar, validar que los bienes, que los servicios se hayan hecho, se hayan entregado, que no sean empresas fantasmas, que no tengan costos elevados. Entonces el proceso es lento, pero se tiene que hacer, se tiene que validar. La Contraloría Interna lo debe validar junto con las unidades administrativas. A la fecha te podría decir que hemos pagado cerca de 15 millones de pesos a poco más de 50 empresas. Y bueno, seguimos en el proceso de validación. ¿Cuánto tiempo más podría llevar ese proceso? No, pues la evaluación tendría que ser a lo largo de la administración, tenemos que seguir validando. Y conforme se vaya validando, pues seguiremos pagando. Ayer se quejaban los empresarios, bueno, ayer, antier, días pasados se quejaban de que se están echando la bolita precisamente por esta validación, que la Contraloría acusa a la Cefiplan a la Contraloría de que no se está llevando a cabo el proceso de revisión y de revalidación. ¿Qué le dice a los empresarios? Porque dicen que ya incluso que no los reciben en la Secretaría. No, lo que les decidíamos a los empresarios es que tengan paciencia. Dejar en claro que es una deuda no de esta administración, de otras administraciones. Nosotros estamos siendo responsables, sabemos que muchas de esas empresas son micro, pequeñas, medianas empresas, que pues muchos empleos pues dependen de esas empresas, pero tenemos que respetar la ley, tenemos que validarlo, decirles que pues, nos tengan paciencia, es un proceso que tenemos que hacer, tenemos que validar. No podemos pagar sin tener la certeza. Por ejemplo, yo llego y digo, usted me debe 1 millón de pesos, ¿qué tengo que demostrarle a usted para que me los pague? Bueno, primero que nada, tendríamos que ver en quién te debes, a qué secretaría. Si te debiera, por ejemplo, la CIOP, tendrías que ir a CIOP, llevar tu contrato, tus estimaciones, tus facturas, toda tu documentación legal, acreditar, primero que nada, el interés jurídico. Y ya a partir de esa documentación, el órgano interno de control de CIOP, como la unidad administrativa, pues deben validar. Es prácticamente eso. ¿Pagarán a todos los que logren pasar ese filtro? Iremos pagando en la medida de nuestras posibilidades, así como asumimos el compromiso y la responsabilidad de pagar a estos proveedores, también se debe entender la ciudadanía y los empresarios que pues iremos pagando hasta donde podamos. En esta contención de gasto, antes era común, todavía está la administración de Javier Duarte, y luego con Miguel Ángel Yunes decía que no, pero era común que se pagaran arreglos florales para adornar las dependencias, chocolates, comidas, sueldos que en la nómina, bueno, en lo oficial, en lo que se aparecía público, decía 50,000 pesos el secretario, ¿no? 56,000 pesos. Pero luego los sueldos y las compensaciones se iban hasta casi $500,000 de pesos. ¿Encontraste esta situación? Lo que encontramos es lo que hemos visto, toda esta parte que ya se ha denunciado precisamente en la Secretaría de Educación, toda esta parte de los aviadores. El otro, pues sí, obviamente había muchos empleados que pues prácticamente la compensación duplicaba o triplicaba a su salario base. Afortunadamente, pues muchos de ellos presentaron su renuncia
y pues son cosas que estamos trabajando para ir eliminando paulatinamente. ¿Aviadores en finanzas había? No, afortunadamente no, yo creo que llegamos y pues todos presentaron su renuncia porque Corrieron. sí salieron No, corriendo. Entonces afortunadamente en este momento no tenemos. Pero sí había sueldos que no tenían ¿De que cuánto? ser. No, pues compensaciones, puede ser compensaciones de prácticamente que ganaban 5,000, 10,000 pesos y la compensación podría ser de 50,000 pesos. Hacemos una pausa y regresamos, ¿le parece, secretario? Oye, si mi documentación se la llevó el huracán Stan, ¿ya no me va a usted a pagar? No, ya no. No, o sea, Contingencias, Vamos a hacer una ¿no? pausa y regresamos con usted. Está el secretario de Finanzas aquí en A Ocho Columnas. Gracias que nos sigue usted acompañando en este programa que se llama Ocho Columnas. Ya sabe, la producción es de la Subdirección de Noticias y de la Dirección General de Radio y Televisión de Veracruz. Está el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. ¿Es cierto, secretario, que llegaban con servilletitas firmadas por gobernadores anteriores para ver si les podían pagar la deuda? sí, desgraciadamente es una práctica que sucedía mucho en todas las administraciones y nos pasa que llegan constructores con prácticamente un documento firmado por anteriores gobernadores que pues me dijeron a mí haz este puente, yo lo hice, pero pues nunca firmé ningún contrato y pues no esos no podemos por ninguna forma ni medio pagarlos. Oiga, secretario, para entender la austeridad, para todos nosotros austeridad es no más lana. Se entiende, pues, partiendo que entendemos los porqués, el tema de la contención ha funcionado tanto que las calificadoras estabilizaron la calificación crediticia para el Estado de Veracruz. Pero háblenos un poco, enséñenos un poco cuáles son esos criterios para determinar la austeridad. De repente hay personas que se sienten lastimadas por la propia austeridad. ¿Nos puede detallar esos criterios? Sí, pues mira, básicamente uno de los temas principales es la consolidación de compras. Pasaba mucho de que cada secretaría, un ejemplo, compra hojas blancas. Entonces, uno de los criterios que establecimos es que todos los bienes de uso común, pues que se hiciera una sola compra, en lugar de hacer pequeñas compras en cada secretaría, hacer una licitación y obviamente al tener un mayor monto, una mayor cantidad, pues se tiene un mejor precio. Entonces, son temas que estamos haciendo. El otro tema tiene que ver con ya no crear plazas, tratar de contener toda la parte de plazas. Y bueno, lo otro tiene que ver con los privilegios, con todos estos gastos excesivos que se tenían y que pues en la medida de lo que hemos estado trabajando los hemos ido conteniendo. En esa contención del gasto no se está sacrificando operatividad en las dependencias, ya mencionaba pues, hojas, lo mencionaba usted, toner. ¿Cómo están trabajando en este sentido? Sí, ahí no es vista la austeridad como darles menos, sino tratar de buscar una mayor eficiencia en las compras para obtener mediante las compras ahorros. Y bueno, y la otra parte pues tiene que ver con la eliminación de privilegios, todas estas cuestiones onerosas, pero bueno, más que nada tiene que ver con esta parte de buscar siempre ahorros en los procesos. ¿Esas compras las realizará ahora Finanzas? Sí, lo estamos haciendo, estamos trabajando en esa parte de consolidación. Te podría dar un dato, a la fecha en los procedimientos de consolidación de compras llevamos aproximadamente entre 70 y 80 millones de pesos de ahorros en cuestiones como estas de artículos de limpieza, papelería, toner, artículos de uso común. Al momento de los procedimientos que llevamos a la fecha, pues prácticamente es lo que hemos tenido de ahorro y bueno, obtendremos más con los subsecuentes procedimientos que estén saliendo. ¿Y en términos de salarios? No, en términos de salario estamos trabajando
estamos trabajando para homogeneizar. Por ahí en su momento enviamos al Congreso una ley de remuneraciones. Se detuvo un poco porque tendríamos que esperar que se dictaminara la ley de remuneración federal y conforme se dictamine la federal, pues nosotros procederemos a enviar la nuestra, y que tiene que ver precisamente con eso, de que así como a nivel federal nadie puede ganar más que el presidente, en el estado de Veracruz nadie gane más que el gobernador. ¿Y se llegó ya la modificación del sueldo del gobernador, que era de 70 a 50 y tantos que quería? Ya está precisamente en esta ley de remuneraciones. Estamos esperando nada más que Sí, que se pueda llevar al que Congreso, primero se concluya con la parte federal, que había muchos amparos, y ya cuando se concluya por la Suprema Corte, pues ya procederemos a ver el tema aquí en el estado de Veracruz. Secretario, en estos 7 meses de la administración, ¿ya ha podido ver qué bienes recuperados sí son de propiedad del gobierno de Veracruz? El gobernador Cuitlahua García, el secretario de gobierno, han dicho que lo que sí tenemos es el faunito, otro bien inmueble más que no recuerdo cuál es en este momento, la avioneta y un helicóptero. Pero tenemos bienes en el extranjero, o sea, en la Dirección de Patrimonio de Veracruz, ¿tenemos registrados bienes en el extranjero? No, mira, ahí lo que te podría decir es que se está trabajando en total coordinación con la oficina del gobernador, con la Contraloría, bueno, y en este caso con Patrimonio del Estado. Hay muchos bienes que, si bien es cierto, hay una donación, hay otras cuestiones legales que luego sale otro dueño. propietario por ¿Hay otro demandas? lado. Entonces estamos precisamente en esa parte jurídica, y pues estamos esperando ahí que las instancias judiciales den su sentencia. Aparte de que el órgano de fiscalización superior va a dar su informe en 2018 sobre esta recuperación de bienes, que ha advertido ya desde el 2017 que no hay claridad de ni quiénes son los donantes, ni que la figura real como la donación quedó muy bien hecha, ¿no? Digo, exacto, que no hay claridad en este tema. Sí, nosotros también estamos esperando que concluya precisamente el órgano de fiscalización esta investigación, y bueno, y si producto de esta investigación hay denuncias, pues nosotros nos corresponderá simplemente aportar las pruebas y pues seguir acatando la sentencia. Y los fondos, el dinero que también se recuperó, supuestamente se había aplicado, ¿no? En 2018, en videocámaras, en salud, en centros de salud. Ahí revisaron realmente si se aplicó de manera correcta. ¿Cómo va este tema o esta revisión? Te podría decir que todavía no concluye la revisión. Ahí, más que nada, el tema, por una parte, viene el origen de los recursos que dan parte al FOBIR, el Fondo de Bienes Recuperados, y por otra parte está la contratación de obras con estos recursos, que es la parte que el ORFIS dice que estos recursos que se usaron para las cámaras, gran parte de ellos, pues no están instaladas, no funcionan. Entonces son como que dos partes, primero la parte del ingreso y la parte del egreso, de la adjudicación. Ya nada más para terminar este tema, el exgobernador Miguel Ángel Yunes, a través de ahí de un audio que anduvo circulando hace un mes más o menos, unas semanas, él decía que dejó las escrituras en una bóveda dentro de la Secretaría de Finanzas, en el edificio. Para empezar, ¿existe esa bóveda? No, no tenemos ninguna bóveda de finanzas. No. Está muy bien escondida. ¿Y las escrituras? ¿O no las has encontrado tan escondidas? No tenemos. Si no, ya lo hubiéramos dado no le dejaron la combinación. La parte jurídica, el patrimonio. Pero bueno, ahí estamos esperando simplemente que se terminen todos los procesos judiciales para determinar quiénes son los dueños. ¿Y qué podría ser mejor? ¿Vender los bienes en los que se tengan? Suponiendo que existieran los que se tengan, ¿o qué están previendo? El objetivo, y bueno, parte de la instrucción del gobernador, pues es venderlos y pues utilizar los recursos pues para las zonas más pobres, para cuestiones de educación, de salud, de inversión pública, y pues prácticamente destinarse, como a nivel federal está haciendo el presidente, con los bienes, ¿no? Esos bienes de las subastas famosas. Estas subastas destinarlas precisamente a los municipios más pobres del estado. ¿Devolvieron el faunito? ¿Ya te lo devolvieron legalmente? Está en proceso. Okay. Secretario, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información instruyó la semana pasada que se aclarara este proceso de compra de las patrullas. Sí. Pidió que tanto la Secretaría de Finanzas como la Secretaría de Seguridad Pública pues informaran en qué criterios se basaron para clasificar como confidencial esta información. Claro. ¿Qué procedimientos van ustedes a realizar para pues responder al IBAI? Claro, ahí recalcar
que el tema de las patrullas tiene que ver con una necesidad pues que todos sabemos de seguridad en el Estado. Las patrullas es una parte importante para poder brindar a la ciudadanía esta seguridad. Y bueno, entonces ante esta gran necesidad imperante de los ciudadanos y por otra parte tenemos los pocos recursos, pues tuvimos que revisar cómo podríamos hacerle llegar de estas patrullas a la ciudadanía, a seguridad pública. Y pues nosotros vimos dos esquemas, una es la compra directa y otra pues es el proceso que se dio de arrendamiento. Entonces fueron los esquemas que vimos que no dañaban en este año las finanzas. Ese fue el análisis que se dio, por eso se dio así. Y bueno, la parte de la compra pues fue propiamente a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros lo único que decimos es que lo que tuvo que ver con nosotros, pues, que es la suficiencia presupuestal, quizás la autorización por ley de austeridad, pero todo lo que tiene que ver con el procedimiento de contratación pues corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y que bueno, lo que yo podría opinar es que todo se hizo de acuerdo a los lineamientos, a la ley de adquisiciones y a la ley de austeridad. ¿Ustedes iban a ser claros y transparentes en lo que se refiere a esto? Sí, lo que tiene que ver con la Secretaría de Finanzas y que es la parte ¿Ya respondieron al IBAI? Ya estamos trabajando en eso. Yo espero que esta semana ya demos la respuesta, pero va en ese sentido, porque nosotros al final del día nosotros no contratamos. Secretario, para decirlo como es, cuando la elección para gobernador se habló que mucha lana se sacaba presuntamente de las dependencias para ayudar al candidato del anterior gobernador. Cuando tú llegas y revisas, ¿qué encuentras? ¿Se llevaron lana? ¿No se la llevaron? ¿Se desvió dinero? Tanto del estatal como de recursos federales, ¿qué dice la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué hay en ese sentido? Mira, yo lo que te podría decir que lo que encontramos fue total opacidad, total discrecionalidad, se hacía uso deliberado de tesorería, pasaba mucho en anteriores administraciones que pues prácticamente el tesorero pagaba por instrucción del gobernador. O sea, prácticamente Ahora uno de esos es testigo protegido, ¿no? Entonces, son temas que pues, estamos pues, tratando de evitar y precisamente por eso la mejora. Pero bueno, eso pasaba. Entonces, prácticamente eran capaces de pagarle a un proveedor sin tener contrato ni pedir, simplemente depositarle, ¿no? Ya después regularizaban. Pero pues, es lo que mencioné, ha sido eso lo que encontramos, total opacidad, gastos discrecionales. Lo otro tiene que ver pues, con el tema de adjudicaciones, pero bueno, al menos en esta parte, lo que yo podría decir, para no meterme a investigaciones a denuncias que estamos por hacer, es esta parte de la opacidad y la falta de transparencia. Pero para dejarlo claro, esa opacidad, esa discrecionalidad, esa regularización a posteriori, sí se están investigando y sí se están sustanciando los expedientes para una posterior denuncia. Exactamente, queremos presentarlo de forma que no se caiga, como las denuncias de anteriores administraciones que prácticamente se hacían con el objetivo de que se cayera todo. Nosotros no queremos hacer eso, queremos hacerlas bien. Y bueno, yo creo que ya en las próximas semanas estaremos presentando todas. Secretario, ¿cómo te llevas con tu equipo, particularmente con el subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero? Sí. Y ha estado en el tema, que si es pariente del gobernador o no, suponiendo que sí lo sea, quien lo contrató eres tú, o sea, no lo contrató el gobernador y por tanto no habría ninguna irregularidad en la ley. Sí, mira, ahí lo que te podría decir es que pues mi tarea como secretario de Finanzas pues es mejorar las variables del Estado, los indicadores, los niveles de deuda. Pues en ese sentido te podría decir que yo he estado trabajando en total coordinación con todo el equipo de la Secretaría de Finanzas, con todos los subsecretarios, y que bueno, hemos estado dando todos los resultados. Prueba de ello está lo que nos han dicho las calificadoras, que son entes externos. Y bueno, mi trabajo es dar resultados, y lo que te podría decir, lo único que te puedo decir es que yo, en lo que respecta a trabajo, pues se ha cumplido. Eleazar Guerrero está dando resultados y no ha sido un dolor de cabeza para usted y para toda la administración. No, mira, yo lo que te puedo decir es que pues, se están dando los resultados y seguiremos trabajando en dar aún mayores resultados en el Estado.
Eleazar Guerrero sí está dando resultados Claro en que el sí. área. Secretario, se dio el cambio en la renuncia, ¿no? Sí. El secretario de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, ¿qué expectativas se tienen para Veracruz con el próximo, el secretario que nombró el presidente? Sí, pues mira, Arturo Herrera, pues te puedo decir que tiene toda la experiencia, tiene toda la capacidad, es economista, es egresado del Colmex, ¿Se lleva usted con él? la Universidad de Nueva York. ¿Trabajó con él? Estuvimos en la Secretaría de Finanzas de la Entonces, en Ciudad lo de México. personal va Es bien. tu todo. Va cuate, bien, pues. va bien. No, bueno, coincidimos en la Secretaría O sea, de nos va a ir Finanzas. bien. Nos va a ir bien. Sí, pues como nos está yendo. Afortunadamente hay buena relación con... Y si le llama que... Si te contesta, Si le- pues, ¿no? Ah, No, claro, si lo claro. llama y le Eso dice, es lo oye, vente importante. para acá. Como subsecretario de Hacienda, ¿no? No. Mi trabajo es acá, es acá. Aparte nos va mejor acá que estar allá, yo creo. Pero Entonces, hay buenas expectativas. Sí, va muy bien. O sea, yo creo que no habría tema ahí al respecto. Creemos que tanto Carlos Ursúa como Arturo Herrera son personas con toda la capacidad y con toda la experiencia probada. Arturo Herrera fue secretario de Finanzas con Andrés Manuel en la última etapa de Andrés Manuel. Jefe de gobierno. Con jefe de gobierno. Bueno, estuvo en el Banco Mundial y bueno, pues yo creo que no perdemos nada. Al contrario, yo creo que ganamos en ese sentido, en una cuestión técnica, de capacidad, de experiencia. Secretario, ¿cómo está la Secretaría en recaudación de impuestos? Según la Auditoría Superior de la Federación, Veracruz es de los últimos estados en recaudar más recursos. Sí, ahí tenemos una grave dependencia, alta dependencia dependencia de los- de recursos federales, aproximadamente el 96-95% de todos nuestros ingresos totales vienen de fondos federales, participaciones. Entonces, pues sí, tenemos que trabajar. Aquí el tema principalmente es la confianza. Tenemos que trabajar en recobrar la confianza de los veracruzanos, que lo que están pagando de sus impuestos realmente confíen en que se va a ver reflejado en mejores escuelas, mejores hospitales, mejores carreteras, y porque desgraciadamente pues, los veracruzanos pues, tienen ese estigma de la Secretaría de Finanzas, de que pues, todo lo que pasó en anteriores administraciones, y pues nuestra tarea, creo que nuestra principal tarea es recobrar la confianza de los veracruzanos, que vean que sus impuestos pues, van a ir en el mejoramiento de la infraestructura en el Estado. ¿Cuánto han recaudado este año? Mira, lo que te podría decir es que vamos, yo creo que aproximadamente entre 4 y 5% arriba de la estimación de nuestra ley de ingresos, y esperemos que siga aumentando. Precisamente por eso fue el tema que se envió al Congreso en días pasados, con el tema de Las rifas. de los casinos, con el tema De los del impuestos. hospedaje, que el tema del hospedaje va más que nada en una cuestión de competencia justa, Justa. porque desgraciadamente Las plataformas estas digitales, plataformas ¿no? digitales que ofrecen servicios de hospedaje pues, no Airbnb, pagaban esas, ¿no? no pagaban impuestos, a diferencia de los hoteles que pues, pagan este impuesto. Entonces, básicamente era para que hubiera una cuestión de competencia leal, justa, y bueno, y la otra parte pues simplemente regularizar esta parte de los juegos, y pues bueno, Pues éramos de los más bajos, ¿verdad? En el país. sí, 3 éramos... puntos y algo pagados. Exactamente, entonces simplemente fue nivelar a lo que está haciendo a nivel nacional. Mencionar que, por ejemplo, este caso de los casinos, simplemente por instaurar este impuesto Nuevo León en su momento, bueno, primero ingresó cerca de 1,000 millones de pesos, y la otra simplemente por este impuesto, pues prácticamente le aumentaron la calificación. ¿Cuánto estimas ingresar ahora con este impuesto? Nosotros estimamos ya con todos, tanto hospedaje, casinos, cerca de 300, 400 millones. Secretario, hablando de impuestos, hay hoteleros que dicen Sí. que no se ha depositado el dinero del Sí. impuesto al 2% al hospedaje. Hablan incluso de que quieren hacer su propio fideicomiso, Sí. y ayer también empresarios hablaban de la falta de transparencia en el impuesto del impuesto a la nómina. Sí. Entonces, ¿ya está depositado lo del fideicomiso del impuesto al 2%? Porque decían que no estaban depositados y que eran como 15 millones de pesos, y sobre el Sí. tema de la nómina. Sí, mira, lo que tiene que ver con hospedaje, bueno, la parte de los empresarios, si quieren hacer otro fondo, pues
adelante, no tenemos ningún problema. Ajá, no tenemos ningún problema. Nos gustaría que realmente pagaran todos los que deberían pagar, que ese es otro tema. Decirles que hemos destinado prácticamente lo que se ha recaudado al primer trimestre, ya se ha depositado, pero recalcar que el fondo opera bajo proyectos, es decir, se deben meter los proyectos en este fondo y a medida que se aprueben los proyectos es que se ejerce el recurso. Llevan a cabo. O sea, no han metido proyectos. Exactamente, tiene que ver más que nada con Según ya la los operación habían del fondo metido, y ¿no? con la Que ya los habían aprobado introducción de porque la proyectos. Contraloría no los había aprobado y ahora ya los 7 regiones ya presentaron sus proyectos Ok. y en la última reunión del fideicomiso pues se supone que ya estaban todos aprobados. Ok, sí, básicamente esa es la forma de operación. En lo que tiene que decir al impuesto sobre nómina, es un impuesto de libre disposición. Prácticamente nosotros lo utilizamos pues, para cuestiones de educación, salud. Está inmerso en el presupuesto de egresos del Estado. No tiene un fin específico, es un fin para el proyecto que se establece en el Plan Veracruzano de Desarrollo, pues, que tiene que ver con la reducción de la pobreza, con mejoramiento de las vías de comunicación, de hospitales, de escuelas, y ahí está. En su momento, que es un tema importante, el tema de los fideicomisos. Nosotros creemos que, entendemos que en su momento los fideicomisos fueron creados pues, por este mal uso de los recursos, que pues, para que Uso realmente discrecional. llegara a eso, pues se sea un mecanismo, pues era un fideicomiso. Pero bueno, con la actual ley de disciplina financiera, pues los fideicomisos ya no tienen razón de ser. Y bueno, también decirles que pues está haciendo un buen manejo, está siendo transparente. Entonces creemos que, aparte, por ejemplo, si revisamos lo que hemos gastado este año en turismo, sobrepasa lo que van a ingresar en el fideicomiso, que va a rondar de cerca de 60 millones. Entonces decirles que nos tengan confianza y que pues estaremos trabajando en dar resultados. Secretario, perdóname, Mario, pero sí es importante porque desde hace 10, 12 años, los municipios, secretarios, en administraciones pasadas hubo esto que se llamó la bursatilización, Sí. que fue algo verdaderamente fantasmagórico, terrible, en donde pues se les dio participaciones adelantadas a los Sí. municipios. Fueron 199 municipios Sí. los que se inscribieron. ¿Cómo está tratando ese asunto con esos municipios? Sí, ahí el tema parte de una emisión bursátil que se hizo en el 2008. Se les adelantó recursos, obviamente, de esta emisión, que lo que hace una emisión bursátil es simplemente vender flujos futuros a inversionistas y se les da cupones, son tenedores, ¿no? El tema con esto es que la estructura financiera de esta emisión es a una sobretasa muy alta. Y aparte de que es una sobretasa muy alta, está indexada a UDIs. Entonces, es decir, si aumenta la inflación, pues se paga más. Entonces, si revisamos el saldo de la deuda de cuando se emitió en el 2008 al día de hoy, pues prácticamente el saldo es el mismo, incluso creo que más. Entonces, prácticamente los municipios lo único que han hecho estos 11 años es pagar intereses. Entonces, pues lo que buscamos nosotros como gobierno del Estado, que es parte de la instrucción del gobernador, pues a sanear los municipios, a ayudarlos financieramente, y pues en ese sentido estamos trabajando, se está buscando que se reestructure esa deuda, obviamente bajar la sobretasa, que sea una tasa menor, acorde a lo que creemos que está en el mercado, que podría estar cerca de 90, 100 puntos base, y quitar esta parte de la inflación de las UDIs, para que realmente ellos cuando estén pagando mes a mes, pues realmente vean que se está pegando a la amortización y que está bajando el saldo. Fue un mal Debe de negocio. secretario. Fue un mal negocio ese. Yo creo que fue un buen negocio En para su quienes momento. hicieron la estructura, Bueno, para quien la lo emisión hizo. bursátil. Oiga, Ya sabemos secretario, me quién brinco la ahorita hizo. que dijo que no todos están pagando el 2%. ¿De qué exacto. tamaño es el no cumplimiento de los De los impuestos en Veracruz? Pues nosotros creemos que solamente cerca de 30-40% de los contribuyentes en el Estado Bastante, están ¿no? cumpliendo. ¿En cuántos pesos se traduce eso? Pues nosotros Más o menos. creemos que solamente por el tema de impuestos sobre nómina, yo creo que serían entre 2.500 y 3.000 millones Que que no dejamos ingresan. de ingresar al Estado. 30, 40 que sí cumplen. Sí. Que sí O cumplen. sea que Hay un 60, 60% 70 de evasión. que no cumplen. Sí, porque aparte hay muchos que declaran en cero. Entonces cumplen, pero no Abusadillos, pagan ¿no? lo que... ¿Cómo deberían de pagar. calificaría las finanzas en estos momentos del Estado de Veracruz y si siguen aplicando o ya no hay licuadora en Veracruz? Yo creo que las finanzas del Estado son estables.
La licuadora ya no existe. Ya la Estamos creando fondos específicos, cuentas bancarias específicas para eliminar eso, para que tengan certeza tanto los órganos fiscalizadores y, bueno, sobre todo los veracruzanos. Aquí está prohibido. El secretario de Educación, Senyacen Escobar, hace unos días daba a conocer unas irregularidades ahí de las cooperativas escolares, así como en la SEP, en este caso tan sencillo de las cooperativas escolares, en otras dependencias que generan ciertos ingresos, no los reportaban a OVH, a la Oficina Virtual de Hacienda, sino que creaban sus propias cuentas y ellos hacían lo que querían con esto. Benito. ¿Cómo se está corrigiendo esta situación? Sí, que bueno, este tema también tiene que ver con esta parte de los fideicomisos, porque muchos organismos lo que decían es, ¿para qué voy a darte mis ingresos propios? Al final nunca van a regresar, te los vas a gastar en otra cosa. Entonces, desgraciadamente, eso viene de todas estas malas prácticas que se hicieron en administraciones pasadas, que llevó a muchos organismos públicos descentralizados, autónomos, los que tengan ingresos propios, a hacer eso. Nosotros estamos buscando que todo entre por la Secretaría de Finanzas y pues estamos trabajando en eso. Pues, secretario, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí frente a los veracruzanos con los 4 periodistas que mañana en sus respectivas trincheras escribirán lo que han escuchado en torno a sus respuestas. Nos volvemos a ver, Claro que ya sí. sea como secretario de Finanzas o como subsecretario de Hacienda. No, secretario de Finanzas. No, fácil. Nos volvemos a ver en la quincena. Nos volvemos a ver en la clase. Secretario, fue un placer. Muchas No, gracias por ustedes. invitarme. Yair, gracias. Gracias, secretario. Gracias. Sí, Buenas noches. Pero sobre todo, gracias a usted que nos vio y Dios mediante, dentro de 8 días estaremos nuevamente a 8 columnas. Gracias.